Buenas noches, tengan todos jóvenes, sean bienvenidos. David, Marcial, Karen, Cristian, Jorge y Elizabeth que se encuentran en sala en este momento. Bienvenidos sean todos. El día de hoy iniciamos el primer CIPAS de la tarea 3, derivadas. Soy el tutor Oscar Martínez. Saludos, estoy desde la tablet. Apago la cámara para poder trabajar con la tablet ubicada en la base. Activé la cámara para saludarlos. Bendiciones, bienvenidos. Gracias. Bueno, jóvenes, como les decía, vamos a trabajar el día de hoy el primer CIPAS de la tarea 3, derivadas. Entonces, les comparto mi pantalla. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar vamos a trabajar la tarea 3. Algunos de ustedes ya han hecho participaciones en el foro, no las he revisado porque estábamos calificando y pues hasta ahora estamos terminando calificaciones. Hay algunos estudiantes que están pendientes con la tarea 2, con el cuestionario, a algunos se les habilitó una nueva oportunidad hasta el día domingo. El día de mañana retroalimento los foros. Jóvenes, en la tarea 3, el tema de estudio. ¿Qué pasó? El tema de estudio de la tarea 3 es derivada. Bueno, el tema es derivada. Vamos a toco así porque no quiere proyectar. Derivadas del límite y regla de derivación. Bueno, el objetivo de la webconferencia fue este, que es el mismo del CIPAS, y es que se comprenda el origen de la derivada como el problema de la tangente a una curva en un punto dado. Los objetivos específicos son aprender a hallar la derivada de una función a través del límite, interpretar de manera correcta la tangente a una curva en un punto dado como razón de cambio instantáneo. Y tercero, identificar y aplicar las diferentes reglas de derivación según su tipo de funciones. Tenemos la definición de derivada. La derivada de una función, el problema de la recta tangente a una curva en un punto, interpretación física como la velocidad instantánea, la derivada desde un límite. Las reglas de derivación que vamos a tratar son regla de la potencia, regla del producto, del cociente,
derivada de composición de funciones, derivada de funciones trascendentales. Bueno, revisemos lo que es el problema de la tangente. Como nosotros vamos a estudiar las funciones en general y la posición de un cuerpo respecto al tiempo en una función, escribiremos en términos generales la forma algebraica. Bueno, esta es la derivada de una función como límite. Pero antes de revisar esto, vamos a revisar qué es la derivada. Entonces, todo lo que les doy es los objetivos de la webconferencia. Recuerden que en los límites nosotros vamos, en los CIPA nosotros vamos a hacer participación referente a nuestro interés principal, que es la entrega de la tarea. En las webconferencias donde manejamos la teoría como tal. ¿Qué es la derivada? Ya ustedes conmigo la clase anterior vieron algo de derivada, pero no les toqué el tema como tal porque no quería enredarlos con ello. Los matemáticos siempre han tenido juegos bobos, podríamos decirlo, y de esos juegos bobos sacan cosas extraordinarias, como la derivada. Los matemáticos sabían hallar la tangente a un círculo o circunferencia. La tangente, ¿qué es? Una línea recta que toca a la curva en un solo punto. Entonces, por ejemplo, a este punto por aquí, este era el centro, sabían que la línea perpendicular, voy a cambiar el color aquí, sabían que la línea perpendicular a este radio esta línea tocaba a la curva en este solo punto. Esta es una línea tangente. Y era fácil encontrarlas. Todas las tangentes a esta circunferencia eran fáciles encontrarlas. Entonces ellos empezaron a dibujar líneas tangentes. Ah, facilito, facilito. Eso estaba regalado. Pero llegó alguien y dijo, bueno, no es una circunferencia, es una parábola. Hállenle la pendiente a la parábola en este punto. Esta la buscaban facilito porque la perpendicular al radio buscaban entre estos dos puntos, el centro y el punto, buscaban esta recta y con la perpendicular buscaban esta. Entonces la podían conocer. Pero aquí, por ejemplo, no tenían cómo saber la ecuación de esta recta. No tenían ni idea de cómo encontrarla. Y esa fue la tarea, encontrar rectas tangentes. Hagamos bien el dibujo. Tengo una función, tengo un punto dado, quiero encontrar la pendiente en ese punto.
Hubo un físico, matemático, científico, que propuso una solución. Propuso una solución para encontrar la recta tangente a esa curva. Y dijo lo siguiente. Si yo tengo una curva y tengo dos puntos, X1 y X2, yo puedo conocer la recta que pasa por esos dos puntos. Es fácil conocer, ya que la pendiente sería, estos dos puntos obviamente tienen coordenadas Y1 y Y2. Entonces él dijo, esto es fácil, Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Y ya, con esto encuentro la gráfica de esa recta. Pero entonces le dijeron, ajá, pero sí, pero esa no es la que nos interesa. Nos interesa es esta. La que toca la curva en solo ese punto. Es la que nos interesa, no nos interesa esta otra. Entonces él dijo, no, pero ¿qué pasa? Que si yo me acerco un poco, es decir, X2 lo cambio, me voy acercando un poco de la roja, me voy acercando un poco al azul. Y si X2 lo acerco más, la gráfica verde se va pareciendo más al azul. Y si lo acerco un poco más, la gráfica verde se parece más al azul. Entonces él dijo, o sea que el límite, cuando X2 tienda a X1, de Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1, me va a dar la pendiente de la recta tangente, la pendiente que yo estoy buscando. Todo el mundo quedó así como, ¿cómo? Y analizaron y oye, sí es cierto. O sea, si yo logro acercarme tanto a X1 con X2, yo voy a terminar teniendo la verde igualita al azul. Si me acerco tanto, obtengo la verde igualita al azul. Eso lo podemos hacer en GeoGebra. Vamos a tratar de hacerlo, a ver si GeoGebra nos lo deja hacer. Vamos a probar para ver si nos sale. Entonces, para eso vamos a hacer una curva aquí, una curva cualquiera. Vamos a poner una expresión a la 3, para que nos quede parecido al dibujo que tenemos allá, x a la 3. X a la 3 más 2x, no, más 2x menos 1. Vamos a ponerlo así. Ahí tenemos la gráfica. Vamos a poner un x a la 2 para que cambie aquí. Vamos a poner ahí menos
3x a la 2. Ya ahí sí, ya tenemos una curvita y que ya. Vamos a ubicar un punto A que toque la función y vamos a poner un punto B que también toque la función. Vamos a ponerlo acá en 3. Ahí tengo el punto B. Voy a pasar una línea recta que pase por estos dos puntos, por el punto A y por el punto B. Ahora voy a agarrar, elegir mueve. Cuando yo muevo B, mira que B lo muevo sobre la función. Cuando yo muevo B, bueno, vamos a hallar la tangente en el punto A. Aquí escribimos tangente aquí punto función. Punto A, función, la función se llama F. Aquí tenemos, pero no nos aparece, ahí está. Vamos a cambiarle el color a esta. Vamos a poner aquí propiedades. Vamos a poner la roja. Y la otra recta, vamos a poner azul. Entonces, mira qué pasa B. Yo tengo una recta que pasa por ahí B. Entonces, mira, cuando yo muevo la recta, muevo B, muevo la recta, va a cambiar. Yo voy a mover a B, que lo voy a acercar a -2, ya que la recta está en -2. Entonces, estoy en 3. Cuando estoy en 2, me muevo a 1, me muevo a 0. Me sigo moviendo. Me muevo a -1. Pero deja de aparecer. Aquí está. Me voy acercando un poquito más. Pero es el GeoGebra aquí que en la tabla que molesta. Siempre molesta en la tabla. En el computador no molesta. Ya aparecieron ya. Bueno, aquí aparecieron nuevamente. Voy a dejar la gráfica y voy a mover el punto B. Ya lo voy a mover hasta A. Yo quería moverlo poquito a poquito, pero es que ya me está molestando mucho. A medida que lo voy acercando, miren que se va acercando. Se va acercando a la roja hasta que se convierte en la roja. Justo cuando llego aquí al punto A. Entonces, cuando el punto A se acerca al punto B, la recta azul se vuelve la roja. Miren aquí. Gracias a Dios ya no dejo de molestar. Miren que cuando me acerco, la azul se vuelve la roja. Si lo paso, obviamente se pasa de la roja.
Entonces, tanto por izquierda como por derecha, el límite, recuerden que el límite es por izquierda o por derecha. Tanto por izquierda como por derecha, la recta. O sea que lo que hizo ese físico, ese matemático, fue verdad, tuvo razón. O sea, si yo me acerco tanto, voy a obtener la tangente. Entonces, este límite, él lo arregló, porque él dijo que así tenía muchas variables. Entonces lo arregló de esta manera. Él dijo, bueno, ya no voy a llamar x2 menos x1, sino que voy a decir que de x1 a x2 hay una distancia h. Es decir, que x2 es igual a x1 más h. Entonces, esta distancia la llamó h. Y2 lo llamó f de x más h. Y Y1 lo llamó f de x. Entonces aquí tengo x más h. Y estableció la siguiente fórmula. Límite cuando x tiende a x1, cuando x2 tiende a x1, es lo mismo que decir que h se hace tan pequeña que tiende a 0. Entonces, límite cuando h tiende a 0. De y2, pero y2 es f de x más h. F de x más h. Menos y1, f de x. Sobre x2 menos x1, que es h. Es igual a la pendiente en el punto x igual a. Estoy buscando la pendiente en el punto. Y esto, mis queridos estudiantes, es lo que se conoce como derivada de una función en un punto. ¿Cuál es la interpretación? Entonces, puedo afirmar lo siguiente: interpretación. La derivada de una función en un punto dado ¿a qué es igual? Es igual a la pendiente de la recta tangente a la curva de la función en dicho punto. Y eso es la derivada. La derivada de una función es la pendiente de la recta tangente de la función en dicho punto. Madrid. Entonces, vamos ahora a mirar aquí algo. Vamos a revisar lo que nos interesa, que es la tarea. Entonces, miren que aquí lo tenemos, derivada de la función. Vamos al punto 1 de la tarea.
el ejercicio 1, ay, se me olvidó copiar el enunciado. Se me olvidó el enunciado, pero bueno, lo tengo aquí a la mano. Dice, calcula la derivada de las funciones siguiendo el proceso del límite. Luego evalúala en el punto y mediante GeoGebra comprueba que la tangente a la función original y la pendiente en el punto escogido son iguales a los valores que tú tienes en tu ejercicio. Recuerde que uno de los elementos de evaluar es en esta actividad el análisis gráfico en GeoGebra. Entonces, vamos a tomar una función de estas, la vamos a derivar aplicando el límite y la vamos a evaluar en un punto y vamos a comprobar en GeoGebra. Entonces, miren la estructura, todos tienen x a la 3, excepto el punto A que tiene x a la 2. Entonces, tomemos x a la 3. Voy a tomar una función cualquiera. Entonces, el ejercicio es tomar una función. Una función y un punto. Yo voy a escribir la función y ustedes me dan el punto. Entonces, f de x igual a 3x a la 3 menos 5x a la 2 más 3x más 1. Esta es mi función. Ustedes díganme en qué punto la vamos a evaluar. X igual a qué. A 2, profe. A 3. Ah, miren que el A punto 2. lo escogen ustedes. Bueno, tomemos 2. El punto lo escogen ustedes. Yo pensé que tenía que X igual a 2. Evaluémosla. Vamos a encontrar la derivada. Vamos a hacer, son 3 cosas. Primero, derivar la función. Segundo, evaluarla en el punto. Miren que este punto es libre. Lo escogen ustedes. Yo pensé que les habían dado un valor específico, no, lo escogen ustedes. Y tercero, comprobar ¿sí? Comprobar en GeoGebra el punto 1 y el punto 2. ¿Cómo lo compruebo? Escribiendo la función. ¿Cómo lo compruebo? Primero, escribo la función en GeoGebra. Y segundo, busco la pendiente en el punto, la pendiente de la tangente en el punto dado, es decir, en x igual a 2. Si esto de aquí es GeoGebra, me da igual a este punto, está bien hecho. Entonces son las 3 cosas que debemos hacer. Pero vamos con la primera, derivada de la función. Recuerden que es una derivada con el límite.
Entonces vamos a derivar la función en términos de límite. Para ello debemos aplicarle a esta función, debemos aplicarle este límite. Entonces, es sencillo, simplemente vamos a transcribirlo. Es decir, vamos a comprobar esto. Límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Eso es lo que vamos a buscar, ese límite. Entonces, ese límite sería límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De f de x más h, donde va x, aquí colocamos x más h, entonces me quedaría 3x más h a la 3, menos 5x más h a la 2, más 3x más h, más 1, menos la función original, que sería 3x a la 3, menos 5x a la 2, más 3x, más 1. Y todo esto dividido entre h. ¿Cuál es la tarea difícil aquí? Determinar esta, sobre todo la 2 y la 3. Pero es fácil, podemos usar estos binomios que ya tenemos. Tenemos que a más b a la 2 es a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Y tenemos que a más b a la 3 es igual a la 3 más 3a más 3a a la 2b más 3ab a la 2 más b a la 2. Y eso es lo que vamos a aplicar. Esos dos factores vamos a aplicarlos aquí. Déjenme cierrar un micrófono que está abierto acá. Veo. Gina tenía el micrófono abierto y también tiene la cámara abierta. Bienvenida. Regáleme medio minuto y voy a tomar agua. ¿Dónde lleva el plato de arroz acá en la mesa? Estoy ocupada. Ya volví. Gina, ¿estabas hablando, Gina? ¿O fue el micrófono que se le abrió? Ya cerré el micrófono, Gina. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer aquí, voy a resaltarlo aquí con color, que es el primero que vamos a aplicar, es hacer este rojo, aplicar este rojo aquí. Pero voy a hacer con rojo. Límite cuando h tiende a 0 de 3x más h a la 3. Entonces, voy a hacerlo. Me quedaría x a la 3 más 3x a la 2h más 3x h a la 2 más h a la 3. Me va a quedar largo, esto queda largo porque cada expresión es grande. Voy a hacer esta con verde, la de la 2, que sería esta de aquí. Entonces me quedaría menos 5x a la 2 más 2xh más h a la 2. Y las demás sí las voy a hacer en negro. Entonces me quedaría aquí 3 por x, 3x, 3 por h, 3h. Me quedaría aquí más 1, y me quedaría aquí menos
3x a la 3. Menos por menos, más 5x a la 2. Menos por más, menos 3x. Y menos por más, menos 1. Entonces, aquí era donde les decía que nos iba a quedar un poquito larga. Todo esto dividido sobre h. Eso nos queda. Límite cuando h tiende a 0 de, revuelvo mis colores, rojo, 3x a la 3. 3 por 3, 9. 9x a la 2h. 3 por 3, 9. 9x h a la 2. 3 por 1, 3. 3h a la 3. Ahora viene el verde, que sería multiplicar por 5. Entonces me quedaría 5 por 1, 5 menos 5x a la 2. 5 por 2, 10 menos 10x h. 5 por h menos 5h a la 2. Me quedaría entonces aquí más 3x más 3h más 1 menos 3x a la 3 más 5x a la 2 menos 3x menos 1. Todo esto sobre h. Entonces miren aquí algo que pasa aquí, que es lo bonito de esto, y es que, voy a ponerlo en azul, y es que tengo aquí 3x a la 3 y aquí tengo menos 3x a la 3. Entonces eso se elimina. Tengo aquí 5x a la 2 negativo y aquí tengo 5x a la 2 positivo. Se elimina. Tengo 3x y acá tengo menos 3x. Se elimina. Y tengo 1 y acá tengo 1 y se elimina. Miren que se eliminó todo lo que no tenía h, se eliminó. ¿Qué me quedó? Me quedaron solamente los términos que tienen h. Voy a dejar en azul. Entonces me quedaría el límite cuando h tiende a 0 de 9x a la 2h más 9x h a la 2 más 3h a la 3 menos 10xh menos 5 menos 5 h a la 2 más 3h sobre h. Entonces miren que todos los términos que me quedaron tienen h. Puedo sacarles factor común h. Entonces me quedaría que esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de h que multiplica a 9x a la 2 más 9xh más 3h2 menos 10x menos 5h más 3. Es decir, a este que tenía una h le quedó sin h, este que tenía 2 quedó con una, este que tenía 3 quedó con 2, este que tenía una quedó sin h, este que tenía 2 quedó con una y este que tenía una quedó sin h. Todo esto dividido sobre h. Entonces aquí puedo eliminar h sobre h. Se parece a los límites que hicimos la tarea pasada. Entonces me queda límite cuando h tiende a 0 ¿de quién? De 9x a la 2 más 9xh más 3h2 menos 10x menos 5h más 3. Tiendo el límite. Cuando yo tienda el límite, h vale 0. O sea que esto da 0, esto da 0 y esto da 0. Y me queda entonces que la derivada, que se simboliza con una F y un apóstrofo, es igual a 9x a la 2
menos 10x más 3. Y esta es la derivada de la función mediante el límite. Esa derivada, ya hicimos el primer punto. El primer punto era derivar la función. Vamos con el segundo, evaluarla en x igual a 2. Está relampagueando fuerte, jóvenes. Vamos a tratar de abordar el ejercicio. Bueno, aquí hay algunos de ustedes que viven acá en Valledupar y está tronando fuerte. No sé si ya empezó a llover, pero para que no estén conectados a los equipos. Entonces, pues, vamos a avanzar un poquito más, pero sí, vamos a empezar a alejarnos de los equipos ahorita. Estamos con el segundo punto, que es buscar la derivada en x igual a 2. Recuerden que el 2 lo elegimos nosotros, es decir, ustedes eligen el número que quieran. Entonces, ¿cuál es la derivada en x igual a 2? Simplemente es donde va x, coloco el 2 y ya. Entonces me quedaría 9x a la 2. 10x más 3. X a la 2 es 2 por 2, sería 4. Entonces sería 9 por 4, 36. 10 por 2, 20 más 3. Entonces me quedaría 36, 39 menos 20 sería 19. Me quedó altísimo, pero bueno. La derivada en 2 es 19. ¿Qué quiere decir esto? Que la pendiente de la recta tangente en x igual a 2 es 19. Vamos a comprobar esto en GeoGebra. Entonces vámonos para GeoGebra. En GeoGebra vamos a borrar todo lo que hicimos. Y vamos a escribir nuestra función. Nuestra función es 3x cuadrado, perdón, 3x a la 3 menos 5x a la 2 más, no me acuerdo, vamos a mirar, ahí tampoco está, aquí. Más 3x más 1 más 3x más 1. Esta es la función. En x igual a 2, vamos a ubicar el punto. Entonces, ubicamos el punto. El punto lo vamos a escribir de esta forma. Paréntesis. Escribimos primero el valor de x, que es 2. Escribimos coma y escribimos f de 2. Así como lo oyen. F, paréntesis, 2. Con eso estamos diciendo la función evaluada en 2. Damos enter y ahí tenemos el punto. Entonces, ¿qué vamos a buscar nosotros? Vamos a buscar la pendiente que pasa por este punto. Voy a dibujarla aquí sobre este punto. Hola, muñecote. La pendiente que yo voy a hacer aquí me va a quedar así. O me debe quedar así. Ya, y para eso me ayuda GeoGebra. Esta sería la recta tangente a F, a la curva, en el punto X igual a 2.
Entonces le escribimos aquí a GeoGebra, le decimos tangente. Entonces me va a decir aquí función, punto y función. Entonces, en el punto escribo la mayúscula, que es el punto, y en la función escribo punto y función. En la función escribo el punto, que es A, mayúscula. En la función escribo F, que es la función, y le doy Enter. Ya me la dibujó. Ahí está la recta tangente. Pero nosotros tenemos que comprobar si lo que nosotros hicimos es verdadero. Entonces lo único que vamos a hacer, ya, lo va a bajar. Lo único que vamos a hacer es comprobar que la tangente que a mí me dio es igual a la tangente que está al valor que a mí me dio allá. Entonces voy a buscar aquí, escribo pendiente. Entonces selecciono esta y me dice pendiente de quién. Entonces yo le voy a decir de G, porque G es la tangente. Pendiente de G, ya que G es la tangente que yo busqué. Miren que así se llama G. La función se llama F, el punto se llama A, la tangente se llama G. GeoGebra entiende como ella le nombre. Entonces miren que ya tengo aquí que la pendiente dice, ya con esto yo subo el pantallazo de esto, en el cual tengo la recta, tengo la función. Miren que ustedes pueden modificar GeoGebra como quieran. Ustedes no me van a subir a mí una foto de esto así. Por ejemplo, ahí no se ve nada. Entonces, ¿yo qué le puedo evaluar a esa gráfica? Nada. ¿Por qué? Porque toman una gráfica muy fea. Ustedes pueden modificar todo lo que quieran de GeoGebra. Si me mandan la gráfica así, ¿qué puedo calificar ahí? ¿Qué calificarían ustedes? Pónganse en el papel mío. ¿Qué calificarían ustedes ahí? Escríbanme al chat o respondan o respondan por el micrófono. ¿Qué ven ustedes en esa gráfica? No, nada. No se ve nada. Entonces, Un punto en el que sea más amplio debe hallar entonces el estudiante. Claro. Entonces yo le doy zoom. Ustedes pueden manipular GeoGebra. Y además, si así dándole zoom igual no veo nada, puedo darle zoom solamente a un lado y el otro no lo muevo. Y el otro puedo encogerlo. Encojo un lado nada más y abro el otro. Miren que la escala aquí me quedó de 1 en 1 y acá me quedó de 10 en 10. Pero la gráfica se ve bonita. La tangente no se ve. Ya, ahí se ve. En la tablet molesta el GeoGebra, en el computador no. Ahí tenemos una foto bonita. Vemos el punto, x igual a 2, vemos la gráfica, vemos la tangente. Dale, vemos todo. Entonces, esto es una buena foto. Pum, tomo pantallazo y ya tengo el primer punto hecho. Entonces, el primer punto es esto que hicimos aquí, todo lo que hicimos acá, que sería el trabajo algebraico. Entonces, busco la límite y después de buscar el límite reemplazo el punto. Y lo último es hacer la gráfica. Son 3 cosas que se evalúan en ese punto. Pregunta o inquietud en este punto, que es el punto 1. A todos van a usar esto. Al primero que nada más tiene X a la 2, nada más va a usar esto. El resto van a usar este que tiene X a la 3. Entonces está breve. Bueno, pasemos al segundo punto.
El segundo punto que tienen en pantalla les dice: calcule la derivada de las funciones aplicando las reglas de derivación. Luego evalúe en un punto escogido. Usted además escoge un punto. Finalmente, mediante GeoGebra, graficando la recta tangente a la función original y su pendiente en el punto escogido, realiza su comprobación y análisis gráfico. Recuerda que uno de los elementos de evaluar esta actividad en GeoGebra. Bien, lo mismo que hicimos acá. En el punto 2 van a hacer lo mismo que hicieron en el punto 1. Lo mismito. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que vamos a aplicar la regla de derivación. Regla de derivación, perfecto. ¿Por qué no se hace como límite? Es decir, voy a tomar una función, vamos a tomar una función aquí. Voy a tomar la que se parezca, pero que no sea igual. Que contenga todo. Voy a buscar una que contenga todo lo que ahí nos preguntan. F de x igual a 3x más 1 a la 4. Bueno, voy a poner aquí 3x a la 2. 3x a la 2 más 1 a la 4. Multiplicado por coseno de multiplicado por vamos a poner coseno de x, manera sencilla, más logaritmo natural de 5, ahí está 5, de 6x a la x, a la menos x, 6x a la menos 2x. Ahí tenemos ese límite. Si nosotros intentamos resolver este límite, está lloviendo ya. Si nosotros intentamos resolver esta derivada, es decir, f' de x, la vamos a buscar de esta forma. Límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Este límite es un límite demasiado complicado, muy difícil, demasiado, porque tiene mucho, tiene coseno, tiene el logaritmo natural, tiene mucho, demasiadas cosas. Entonces ya no la vamos a buscar de esta forma. ¿Por qué no la vamos a buscar de esta forma? Porque gracias a los matemáticos que revisaron y estudiaron eso, encontraron una particularidad. Voy al ejemplo que acabamos de hacer. Nosotros acabamos de hacer 3x a la 3 menos 5x a la 2 más 3x más 1. Ellos encontraron que cuando la función es así, polinómica, nx a la m, por ejemplo, vamos a ponerle ax a la n. La derivada simplemente es bajar esta n a multiplicar, entonces me quedaría n por ax. Y a esa n le resto 1, entonces me quedaría n menos 1. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 3x a la 2, la derivada sería, bajo el 2, me quedaría 2 por 3x a la 2 menos 1. Eso me quedaría 2 por 3, 6, 2 menos 1, 1. Me quedaría 6x. Entonces, la derivada de 3x a la 2 es 6x. Entonces, vamos a aplicar esa regla, a ver si es cierto. Entonces, la derivada de 3, aquí me quedaría 9x. No, esa no es regla de la cadena todavía. Esta es derivada normal. Entonces, me quedaría aquí 9x. Regla de la cadena la vamos a aplicar acá, en estas dos. Vamos a aplicar regla de la cadena. También ya voy a explicarle. Es que aquí es donde hay el mayor trabajo, lo hay en este punto. Porque hay que saberse varias reglas. Entonces, ¿cuánto sería la derivada de 5x a la 2? Basada en la regla que acabamos de mirar. 10x. Menos 10x.
Recuerden Así que negativo. está menos. Menos 10x. La derivada de 3x. De 3x. Ajá. Da 3. Correcto. Entonces sería 3 a la 1. Entonces sería, baja el 1 a multiplicar, me quedaría 1 por 3 y me quedaría x a la 1 menos 1. 1 por 3, 3, me quedaría x a la 0. Todo número elevado a la 0 es 1, entonces me quedaría 3. Es decir, desaparecería la x. Entonces me quedaría aquí más 3. Y cuando el número es solo, la derivada de un número solo es 0. La derivada de una de a constante es 0. es 0. Entonces aquí me quedaría 0. Entonces, la derivada de esto es 9x cuadrado menos 10x más 3. Si nosotros nos regresamos al ejercicio, vamos a encontrar que la derivada de la función, cuando aplicamos el límite, fue 9x a la 2 menos 10x más 3. Entonces miren que yo llego a la solución sin hacer esto. No lo necesito ya. No necesito hacer esto porque ya me sé la fórmula, ya me sé la regla. Entonces ya no tengo que aplicar el límite. Y así buscaron todas las reglas. Ellos fueron buscando, bueno, ellos vieron que había una regla general. Hay una regla facilita. Y probaron esa regla. Ahí Y es con donde hay base que que, apreciar a los matemáticos. claro, que gracias a su necedad, al estar sin hacer nada, será, no sé, que tenían tiempo libre, no tenían celular y pues aprovechaban un poquito más el tiempo en otras cosas. Nosotros hoy tenemos el distractor principal, que es el celular, que eso nos absorbe. Bueno, vamos entonces a buscar aquí reglas de derivación. Reglas de derivación. Y vamos a encontrar muchísimas reglas. Ustedes tienen que, ahí es donde viene la parte de ustedes de estudiar y repasar las reglas. Entonces tenemos aquí potenciales, las reglas que nosotros estábamos viendo. Cuando yo tengo x a la n, bajo la n y n menos 1, que es la que acabamos de ver. Entonces me quedaría, por ejemplo, de x a la 3 me quedaría 3x a la 2. Cuando es una constante, voy a llamar esta imagen. Ya que aquí hay unas principales, estas 3. Es que lo único, aquí voy a llamar esta foto, voy a descargar. Listo. Descargar imagen. Vamos a buscar otra. Para que tenga esta trigonométrica, esta me gustó. Pero esta no ha cargado, no me gusta la calidad de la imagen. Esta está bonita, pero no tiene una imagen bacana así. Tampoco. Esperemos a ver si se mejora la. Visitémosla para ver si de pronto allá en la página tiene mejor calidad. ¿Dónde está la foto? Aquí está la foto. Acá tiene mejor calidad. Cargar imagen. Bueno, vamos acá. Antes de venir, o sea, antes de solucionar el ejercicio,
porque el ejercicio es ese. Pero es que en ese hay varias reglas. Entonces, antes de aplicarlas, yo quiero que las conozcan o mostrárselas un poquito. Ya les mostré la más facilita de todas. Voy a agregar aquí las imágenes esas que yo acabo de buscar allá para hacerles ejemplos de esas imágenes. No me permite seleccionar, pero ponemos con esta primero. Tabla de derivada o reglas de derivada. Entonces me dice potenciales, ya las miramos, exponenciales. Las exponenciales me dice, aquí están las exponenciales. Pero no tengo la de A, cuando es una. Las exponenciales me dice que si la función es y es igual a e a la x, y puede ser f, porque es una función. Su derivada, f de x, no cambia, es e a la x. Mira nada que queda igual, la derivada no cambia. Cuando la función tiene un valor, por ejemplo, f de x es igual a e a la 2x, por ejemplo. La derivada es igual a ¿qué? A la derivada de lo que está arriba multiplicado por la función original. Es decir, esto que está acá arriba se baja, pero derivado multiplicar y se multiplica por la función original. Es decir, la derivada de esta función sería f' de x es igual a, derivo lo que está acá arriba. ¿Cuánto es la derivada de eso? De 2x. ¿Cuánto es la derivada de 2x? Al chat, al micrófono, por favor. Derivada de 2x. Derivada de 2x. ¿Cuánto es? 2. 2. Muy bien. O sea que bajo el 2. Y multiplica a todo esto así como está. Entonces 2e a la 2x. Y esa sería la derivada. Esa es la derivada más fácil, profesor. Vamos a poner otra aquí un poquitico más compleja. A ver. E a la x a la 2. Derivada de esa función, ¿cómo sería? ¿Cómo sería la derivada? 2 por Dos, con potencia x sobre 2. Seguro 2. 2x. No. 2x. 2x elevado a la x a la 2. Muy bien. Es decir, se deriva lo que está ahí arriba y se coloca aquí. Facilito. Aquí nos dice que otra regla que hay acá son las logarítmicas. Logarítmicas. Esa me llevó bastante tiempo comprenderla, profe, la verdad. Pero también son facilitas. Sí, pero bueno, no Logaritmo entendía tengo un punto hasta que por fin la agarré. f de x es igual al logaritmo natural de x. La derivada es 1 dividido sobre x. Esa es la Ahí derivada. sí, pero por ejemplo, cuando el logaritmo natural de x tiene una potencia, Tiene una ahí yo no lo función. entendía, que se puede reescribir como la Ok, vale. potencia No, sí, pasarla a en el. multiplicar. Vale, ahí es un poquito más difícil, sí. Ya hay, porque ya ahí es combinado. Pero si yo hago esto, por ejemplo, la función, ya aquí dentro del logaritmo tiene una función combinada, por ejemplo. Hay que derivarla arriba, es decir, la derivada de esto, es, arriba va la derivada de lo que está aquí, que sería 2. Y abajo
va lo que está aquí, que sería 2x. Se elimina el 2 y me quedaría 1 sobre x. Pero es la forma de derivarlo. Miren que ahí me quedó igual. Vamos a cambiarlo ahora a esta. La función ahora es logaritmo natural de x a la 2. ¿Cómo sería la derivada de eso? Se pasaría, Sin pasaría necesidad de bajarlo. el 2 Sin a bajarlo. Sin bajarlo. Podemos hacerlo entonces quería 1 sobre x al cuadrado. 2x. Primero hay que derivarlo. 2x sobre x al cuadrado. Se elimina una x con este cuadrado y me quedaría 2 sobre x. Esa sería la derivada. Ahora, si viene esta derivada, la podemos hacer como nos está diciendo el compañero Jan, que fue lo que a él le costó. Y es que hay una propiedad de los logaritmos que dice que el logaritmo de una base, de una potencia, logaritmo de a elevado a la n, es lo mismo que n por logaritmo de a. Es decir, yo puedo bajarle el exponente. O sea que yo esto lo puedo reescribir como 2 por logaritmo de x. Y la derivada de esto sería 2 sobre o 2 por 1 sobre x. Y me quedaría 2 por 1, 2, 2 sobre x. Y miremos que me quedó igualito. Entonces yo la puedo hacer de esa forma. Entonces ya tengo exponencial y tengo logarítmica. ¿Qué me falta revisar? Las trigonométricas. Entonces, por eso ya está lloviendo fuerte. Trabajamos este ejercicio y dejamos el 3, el 4 y el 5 para la próxima clase, porque está lloviendo fuerte y tengo estudiantes de acá y paro y pues yo también no quiero seguir pegado aquí a los equipos eléctricos, porque equipos eléctricos. Aquí ya tenemos logarítmicas y exponenciales, que ya las acabamos de ver. Lo que tenemos aquí nuevo son estas, las trigonométricas. Pero las trigonométricas son sencillas. Si la función es seno de x, la derivada es coseno de x. Facilita. Si la función es coseno, la derivada es menos seno. El coseno es el que se vuelve negativo a menos seno. La tangente, la cosecante, la secante y la cotangente no es necesario aprendérselas porque salen de estas dos. Entonces yo no me las sé porque yo siempre las saco de esas dos. Entonces, aprenderse que seno de x es coseno de x y que coseno de x es menos seno de x. Son las dos derivadas que hay que aprenderse. Además de estas 4 reglas, exponencial, logarítmica, trigonométrica y potencia, nos queda faltando una sola regla, que se llama, la que inventó su compañero, además de ella, nos quedan dos reglas más. Nos quedan derivadas de la suma, la resta, bueno, adición, multiplicación y división. Entonces, cuando yo tengo una suma de funciones o una resta, f de x más g de x, la derivada de esas funciones sería la derivada de la primera más la derivada de la segunda. No cambia en nada, es decir, no hay ningún problema con la suma o con la resta. Se derivan y se juntan y ya. Pero con la multiplicación y con la división no es así. Es decir, si yo tengo f de x
Voy a quitarle nada, voy a poner f multiplicado por g. La derivada de eso no es la derivada de f por la derivada de g. Esto es falso. Entonces, esto es un poquitico más complejo. Cuando yo tengo la función f multiplicado por la función g, La derivada por el primero, por el segundo, por la segunda, más sumada de la las segunda derivadas del segundo por el primero. por el primero. Muy bien. Así se busca la derivada de un producto. La derivada de una división, f dividido g, no es la derivada de f dividido sobre la derivada de g. Falso. También es compleja. La derivada de f dividido g, Jan, ¿te la sabes? Esa no la recuerdo tanto, No la no la tengo tan clara. O sea, Es ahí la tengo parecida. en la foto, pero Es parecida. no, ahorita Es la derivada de la primera por la segunda, menos la derivada de la segunda por la primera. Y pañapa dividido sobre la de abajo al cuadrado. sí, así. De la derivada de la primera por la segunda, menos la derivada de la segunda por la primera sobre la segunda al cuadrado. Entonces hay que recordar estas dos fórmulas. Producto, cociente. Ñapa, ya si esta sería la última regla que hay que aprenderse, es la regla de la cadena. Esa es la más utilizada por lo que he visto. Sí, porque está inmersa en todas. La regla de la cadena es cuando yo tengo una función en otra función. Es decir, una función Eso es compuesta. lo que a mí como que me confundía un poco, porque si había que utilizar la regla del cociente, de derivación y de todo eso, entonces me confundía que mencionaban la cadena. Entonces después es que comprendí que era en las funciones compuestas. Muy bien, por ejemplo, esa es una función polinómica. Ahí no puedo aplicar regla de la cadena porque no hay. Es una función sencilla. Pero si yo tengo, por ejemplo, una función logarítmica, logaritmo natural de x cuadrado más 1, por ejemplo, esa es una función compuesta. ¿Por qué? Porque tiene logaritmo y dentro del logaritmo no tiene logaritmo de x, que esta sería sencilla. Sencilla. No tiene logaritmo de x, sino que tiene logaritmo de una polinómica, logaritmo de una polinómica. Es decir, tiene una función dentro de otra función. Está compuesta. ¿Cómo se deriva? Entonces, la derivada de esto o regla de la cadena es, ella dice, hay que identificar cuál es la regla, la que manda. Vamos a poner aquí logaritmo natural de x. La derivada de esto sería 2x y la derivada de esto sería 1 sobre x. La regla de la cadena es cuando yo tengo la combinada, entonces combinada. Cuando yo tengo la combinada, logaritmo natural de x cuadrado más 1. Combinada. Entonces la derivada de esto es f. Voy a llamar que esto es f. La derivada de f va a ser entonces, primero voy a derivar la que manda. Entonces la que manda es el logaritmo, porque es la primera que me voy a encontrar. Y la derivada del logaritmo es 1 sobre lo que está dentro. Entonces, 1 sobre lo que está dentro, x cuadrado más 1. La regla de la cadena me dice, ahora, como dentro hay una función, tienes que multiplicar por la derivada de esa que está dentro. La multiplicación de la cadena del eslabón siguiente, de la que viene dentro. Entonces esto lo tenemos que multiplicar por la derivada de esta que está aquí adentro, que es 2x. Entonces, la derivada de esta función me quedaría 2x sobre x a la 2 más 1. Y esta sería la derivada de esa función compuesta. Y eso es regla de la cadena. Entonces
Entonces vamos a nuestro ejercicio. Todo esto lo que dijimos es para resolver un solo ejercicio. Entonces aquí, identificamos. Aquí tengo regla de la cadena. Aquí tengo producto. Aquí hay que aplicar dos fórmulas, regla de la cadena y producto. Acá tenemos un exponencial acá que nos va a dificultar, entonces tenemos que bajarlo. Entonces aquí, reacomodar. Todos tienen este problema, todos tienen que reacomodar. Lo que les estaba diciendo Jan Heider. Todos deben acomodar. Entonces, primero antes de solucionar voy a acomodar. Voy a acomodar, entonces, f de x es igual a 3x a la 2 más 1 a la 4 por coseno de x menos 2x logaritmo natural de 6x. Ya reacomodé. Entonces, ahora que reacomodé, voy a identificar otra vez de nuevo qué tengo. Entonces, tengo aquí otra vez esto, regla de la cadena. Tengo aquí un producto. Y acá tengo un producto. Y aquí tengo regla de la cadena. No tengo cociente, que es el que es como más complejo. Entonces vamos a hacer. ¿Saben qué hacemos? Derivamos la función. Derivada de la función que es igual. Aplicamos regla de la cadena. Aplicamos primero la derivada de un producto. Entonces la derivada de un producto es, recordamos la fórmula, la derivada de la primera por la segunda sin derivar más la derivada de la segunda por la primera sin derivar. Entonces, la derivada de la primera, derivamos la primera, que es una cadena. Entonces, derivamos aquí, tenemos esto elevado a la 4. Entonces, 4 que multiplica a esto elevado a la 3. Esa es la más facilita, la potencial. Esto elevado, x elevado a la 4. 4x a la 3. Pero no me interesa qué hay dentro, porque lo que está dentro va a quedar igualito, porque lo único que voy a derivar es ese 4. Bajo el 4 y le resto 1. Entonces aquí adentro me quedaría lo mismo, 3x cuadrado más 1. Ya que eso no cambió. Por la interna, ahora sí, por la derivada de esto. ¿Quién me regala esa derivada, la interna? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto es la derivada de esto? De la externa La interna de esta. a la interna sería 6x, 6x, sí, porque hay una constante, entonces 6x 6x. porque sería una constante. Perfecto, muy bien, Jan. Sería 6x. Entonces ya derivé la primera. ¿Qué sigue? Multiplicarlo por la segunda sin derivar, ya que eso es lo que dice la regla de la cadena. Derivada de la primera por la segunda sin derivar. Entonces, por coseno de x. Ahora sigue, derivada de la segunda. La derivada de la segunda es la derivada del coseno. ¿Cuánto es la derivada del coseno? ¿Cuánto es la derivada del coseno? Se les olvidó. Es menos seno, ¿no? Menos seno. La derivada del coseno es menos seno. Entonces sería menos seno que multiplica a quién? A la primera sin derivar. O sea que la voy a multiplicar a la primera sin hacerle nada a la primera. Entonces me quedaría 3x a la 2 más 1 a la 4. Pues no le va a hacer nada. Ya con esto derivé todo el primer grupo. Es decir, ya derivé todo esto. Ya esto está derivado. Entonces ahora viene esto de este lado. Entonces escribo menos, pero voy aquí, derivado de un producto, derivada de la primera, menos 2x. La derivada de menos 2x, ¿cuánto es? Derivada de la menos primera, 2. menos 2, perfecto, por logaritmo natural de 6x. La segunda sin derivar. Más, pero como ahí hay un menos, va a quedar menos.
La derivada de la segunda. ¿Cuánto es derivada de un logaritmo? 1. 6 dividido sobre 6 sobre 6x. 6 dividido sobre x, ¿no? 6 dividido sobre 6x. Lo que está dentro no cambia. Por 2x. Ah, No le coloco el menos porque ya el menos lo puse acá. Entonces, aquí se va a eliminar el 6 con el 6, se va a eliminar la x con la x. Ahí me va a quedar es menos 2. Entonces ya, terminé. Entonces, simplemente voy a reorganizar lo que se pueda reorganizar. Entonces, aquí tengo 4 por 6, 24. Entonces, aquí sería 24x, 24x por 3x a la 2 más 1 a la 3 coseno de x menos 3x a la 2 más 1. Siempre es preferible poner las x primero y de último el seno o el logaritmo para que no se confunda ni la calculadora ni nosotros. Aquí me quedaría menos 2 logaritmo natural de 6x menos 2. Y esta es la derivada que estábamos buscando. Es el ejercicio más largo o más complejo que hay. Me piden que derive la función y le evalúen un punto, en el punto que ustedes quieran. Pues lo más fácil es evaluarlo en un punto pequeño, en 1, en 2, en 3, puntos así. Yo lo voy a evaluar en 1, que es el punto más fácil, o es el más pequeño, entonces la voy a evaluar en x igual a 1. No la puedo evaluar en 0 porque me quedaría logaritmo de 0 y logaritmo de 0 no existe. Entonces la voy a evaluar en 1, en x igual a 1. Tutor, yo creo que lo dejaré porque comienza una cita también por allá, entonces. Listo, no me preocupe. Reemplazamos para 1, entonces donde va x colocamos 1. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Te acabo de poner esto. ¿Qué más quieres? Seguimos acá, 2 logaritmo natural de 6 por 1 menos 2. Multiplicamos con la ayuda de la calculadora, ya que tenemos coseno y logaritmo, pues eso nos va a quedar un poquito más enredado. Entonces voy a escribir todo en la calculadora y pues tenemos que hacer buen uso de la calculadora para no cometer errores. Entonces sería, lo podemos escribir tal cual como está ahí, la calculadora lo entiende, siempre y cuando usemos de buena forma los paréntesis. 24 por 3 más 1 a la 3 por coseno de 1 menos 3 más 1 a la 4, 3 más 1 a la 4, seno de 1. Recuerden colocar la calculadora no en grados, sino en radianes. ¿Oyeron? Porque no les da error. La calculadora debe estar en grados, en radianes y no en grados. Seno de 1, cierro paréntesis, menos 2, logaritmo natural de 6 menos 2. Esto me da igual. Voy a ponerle aquí porque yo creo que esto está en grados. ¿Cómo sé si la calculadora está en grados? Pongo seno de 90. Seno de 90 da 1, está en grados. Debo pasar las radianes. La mía está en grados. Estoy pasando las radianes. Pero no lo encuentro. Lo robaron. Se lo quitaron. No, aquí no es.
Yo no lo encuentro. No encuentro. Los grados aparecen como DG y los radianes aparecen como RAD. Hay que colocar la calculadora en rad, pero ahora no lo encuentro. Se lo robaron de esta. Del de Shift De, Mode. pero es que estoy en la calculadora del celular. Se supone que es más fácil. Yo estoy en un emulador de la calculadora. Ah, ok. No, se supone que esta es completa. Se supone. Salida, formato, ángulo. Ya lo conseguí. Ya, está en radian. Me dio, uy, qué valor tan grande. Me dio 608.9. Ya lo 608. estoy resolviendo acá en la calculadora. Vale. Bueno, vamos a comprobar esto en GeoGebra. Voy a tomar una foto porque para no devolverme acá a buscarla. En GeoGebra, para que no tengan problema, GeoGebra también a veces entra en shock. Si yo le escribo la función original, GeoGebra como que se le dificulta un poco con la función original. Si yo la función se la escribo así, reacomodada, es más fácil para GeoGebra. Entonces les pido que cuando usen GeoGebra en este ejercicio, utilicen la reescrita que ustedes hicieron. Bueno, aquí la función que estamos utilizando es, qué pena, ahora atiendo su pregunta, Ángel. La función reacomodada es, entonces voy a escribir la función. Aquí también hay que guardar mucho cuidado a la forma de escribir la función. Entonces, x, escribo 3x a la 2 más 1. Cierro el paréntesis y lo elevo a la 4. Entonces hay que tener claridad en esto. 3x más 1 elevado a la 4. Multiplicado por, no es necesario escribir la multiplicación, por coseno de x. Por coseno de x. Ya está. Menos 2x logaritmo natural de 6x. Y esa es la función. Miren la función, cómo se ve horrible. Pero entonces yo voy a tratar de acomodar mi gráfica de modo de que se vea un poquito mejor. Se ve horrible porque los valores están como muy grandes. Entonces voy a cortarlo un poquito. Miren que ya empieza a coger una mejor cara. Pero está horrible. Qué función horrible la que yo escogí. Está horrible la función. Pero por tratar de meterle tantas cosas para que le quedara a ustedes. Pueden, aquí en GeoGebra, si quieren comprobar la derivada, pueden escribir aquí. Pueden escribir derivada. Derivada y escriben la función, derivada de f. Y ahí tienen la derivada. Y comprueban con la que les dio. Ven que la que nos dio a nosotros era 24x coseno menos
Bueno, aquí ellos la simplifican, nosotros no la simplificamos allá. Vamos a dejarla quieta entonces. Vamos a tomar nosotros lo que sí debemos hacer, que es la tangente. Entonces escribimos aquí tangente de la función y punto. El punto es, el punto no lo escribimos. Vamos a escribir el punto primero. El punto no lo escribimos. Entonces, hasta que no tengamos el punto no podemos escribir la tangente. Aquí me disculpan, aquí hubo un pequeño percance. Primero vamos a ubicar el punto. Entonces, ¿el punto cómo se ubica? Paréntesis, X, pero X tomamos 1. Paréntesis 1, coma, F de 1. Escribimos F, paréntesis 1. Le damos enter. Aquí tenemos el punto, no se ve. Ahí tenemos el punto. Ahí tenemos el punto. El GeoGebra, ahí está. En la tablet me molesta. Voy a quitar la derivada porque la derivada es la otra curva que se ve ahí. Voy a quitarla. Ya la borré. Ahí está la función. Ahora sí voy a buscar la tangente. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos en la primera. Tangente, punto función. Entonces escribimos el punto A mayúscula. Y escribimos la función F minúscula. Ojo con la mayúscula y con la minúscula porque después hay errores. Le damos enter, ahí tenemos la recta tangente. Y ahora vamos a escribir pendiente. ¿Pendiente de quién? De la recta G, que es la recta tangente. Le doy enter y me da 608.9. Es muy bien lo que me había dado acá. Excelente. Lo que yo había 608.9 cuando usé la calculadora. Y miren que la gráfica me tocó acomodarla para que se pueda ver porque tengo valores de 600, de 400 y acá tengo valores chiquiticos. Entonces tengan cuidado en eso. La gráfica tiene que verse así, bonita, que se entienda lo que ustedes están queriendo mostrar en la gráfica. Entonces ahí tenemos la pendiente, la derivada, la pendiente y la gráfica. Bueno, ahora sí abrimos las preguntas y vamos a dejar hasta aquí por la lluvia porque, pues, para no estar conectados aquí con esto, está relampagueando. Ángel David, ¿lo escuchamos o lo leemos, como usted quiera? Para ver si puedes regresar un momentico cuando estás realizando la función, la derivada de 3x a la 2. Es que el 6x no comprendo muy bien, como me distrae en un momento, no vi 6x, cuando está haciendo la derivada 4, entre paréntesis 3x a la 2 más 1 potenciado a la 3 por 6x. Ese 6x no me quedó muy claro de dónde lo sacó acá, de la Por eso, función de acá arriba, porque fue el compañero que lo dijo, pero aquí. ¿Cierto? sí, señorita. Sí, la de Perfecto. 6x. Ya comprendo esta, la del 4, ya sé que usted bajó la Pero, potencia acá y yo vi un video, pero no, el 6x ya no me quedó muy claro. vale. Y el 6X es el más fácil, pero como tú dices, no lo tenemos claro. ¿Qué Entonces, trae? mira dónde salió. Aquí tenemos el 4, es ¿verdad? Bajó. Lo que está dentro no va a cambiar. 3x2 más 1. Y queda aquí 4 menos 1, 3. Hasta ahí bien, todos. ¿Qué pasa? Sí, señor. Que ahora hay que multiplicar por la derivada de lo de adentro. Lo que no cambió. Entonces vamos a derivar esto, 3x a la 2 más 1.
¿Cuánto es la derivada de eso? Entonces derivamos esto. Derivada de esto. ¿Cuánto es la derivada de esto? Baja el 2. 6. X. 2 menos 1, 1. Queda 6x. La derivada de 1. ¿Cuánto es la derivada de 1? Derivada de una constante de 0. Entonces 0. Entonces me quedaría 6x. Entonces es de ahí donde sale el 6x. ¿Quedó claro? Todavía no está claro y lo vuelvo y lo repetimos. Sí, señor. Derivamos de nuevo. Entonces, primero este 4. Baja. 4. Entonces me queda lo del paréntesis igual. 3x a la 2 más 1. Y queda aquí a la 3. Yo lo comí. Es que coló la sopa y se lo comió. Ángel, quedó a la 3. Ahí. Ahora, debo seguir la regla de la cadena. La regla de la cadena me dice, ojo, ya derivaste lo de afuera, ahora derívalo de adentro. Entonces debo derivarlo de adentro. Y la derivada de lo que está aquí adentro es 6x. Porque se deriva este 2, multiplica este 3 y da 6. Y a la x baja en 1, que da 6. Por coseno de x. Por coseno de x. Y ahí queda. Juliet, la escuchamos. Hola, profe. Ángel, Buenas noches. buenas noches. Ángel, si quedó alguna inquietud o algo, no te pregunté, por favor. Respondemos ahora después, Juliet. Dime, Juliet. Profe, no entendí la 24x. Aquí. Sí, señor. 6x por 4. 6 por 4, 24, x. ¿Sí? 6x. ¿Solo esa es la Aquí. multiplicación que tocaba hacer? Ajá. Son los únicos que puedo multiplicar, no podía multiplicar más nada. Ah, bueno, profe, gracias. Vale, con todo gusto. Por acá había otra pregunta, pero bajaron la mano ya. Tutor, buenas noches. Buenas noches. Es que estaba la señal bastante mala y no me da imagen. Salgo y entro, pero no. Por Es más la que intento, lluvia. no. La lluvia, la Bueno, señal mía tiene esta mala por la lluvia y pues no, y la de acá la es peor transmisión. también. Bueno, Resulta que yo hice el ejercicio 2 y cuando fui a graficar en GeoGebra me pasaba lo mismo. Como simplifican, pensé que era que me había quedado mal el ejercicio. no, es porque no sé. Ellos ellos hacen esta multiplicación, elevan esto a la 3 y luego lo multiplican. Entonces, Sí, aquí, sí, por sí. ejemplo, se hace muy largo. El ejercicio de ellos es larguísimo. Entonces, no, hombre, Larguísimo, dejémoslo sí, así. sí. Entonces, por eso allá Sí, en porque yo lo GeoGebra no. hice, yo lo hice en dos pasos sencillos y derivé la interna y la externa y ya me da la derivada de uno de los puntos. Después la logaritmo igual y ya, ahí queda el ejercicio. Después Y hallar los puntos, la cuando pendiente. vas a GeoGebra, ves eso largote. Tú, bueno, ¿y en qué me equivoqué? Por eso yo pensé que me había quedado mal, sí, señor, pero no, ya, No, no. ya entonces sí me quedó bien el ejercicio. Vale. Gracias. Es que la prueba es este número. Si este número les da igual en GeoGebra, está bien, está bien. La prueba es él. Que miren que fue el que nos dio a nosotros. Nosotros ya lo hicimos y nos dio 608.9. Acá tenemos 608.9. Entonces está bien. Revisando el de ustedes para darles una idea. Con el de ustedes. Ya para finalizar acá. Vamos a resaltar qué es lo que se va a hacer en cada una. Entonces, para que ustedes tengan más o menos la idea de.
Aquí bajan esta X acá. Bajan esta X, les queda X, logaritmo Profe, no, natural de no 5. muestra. Y ahora sí. Aquí bajan este 3X, logaritmo natural de X. Aquí bajan menos 3X, logaritmo natural de 2X. Aquí bajan X, logaritmo natural de 3X. Y acá en el último les queda 2X, logaritmo natural de 4X. Profe, en la segunda utilizaremos la de suma para resolver esto, ya que Claro. tiene 1 más Primero, coseno de X. claro, aquí en la segunda, bueno, vamos con la primera. En la primera lo primero que hay que hacer es este 2. Entonces queda 2, paréntesis, a la 1. Luego por la interna, que sería 5X a la 4. Ya, ahí termina. Y ahora en esta, un producto derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la derivada de la segunda por la primera sin derivar. Entonces ahí está fácil. En la segunda, también hacemos el 2. 2 por 1 más coseno de X. Por la interna, que sería la derivada de lo que está acá adentro. Entonces la derivada de 1 es 0, pero la derivada de coseno es menos seno. Entonces aquí quedaría menos seno. Y luego derivo esta. La derivada de esta, la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la derivada de la segunda por la primera sin derivar. Entonces también es sencillo. La derivada de la tercera, igual. Bajo el 3, 3 por 8x a la 2 más a la 2. Por la interna, que sería 2 por 8, 16x. Luego la derivada de esto, que es un producto. La tercera, la cuarta, también igual, bajan el 3, 3 que multiplica por la interna, que sería 8x a la 3. Y esta derivada de un producto. Y por último, la quinta, que es la que veo que se pasaron un poquito, porque es la derivada de un producto. Derivada de un producto, entonces sería derivada de la primera, 6x, por la segunda sin derivar, más la derivada de la segunda, que es la derivada del seno. Entonces, derivada del seno, coseno. ¿Coseno de quién? De todo lo que está allá adentro. Eso que está allá adentro no va a cambiar. Coseno de lo que está allá adentro. Por la interna, que es la derivada de lo que está allá adentro, que es 8x. Por la primera que sin derivar, que es 3x a la 2. Entonces, aquí me va a terminar después 8 por 3, 24. X a la 1 y X a la 2 me quedaría X a la 3. Me está pidiendo batería. Que desconecté todo por la lluvia, pero ya me está pidiendo batería. Voy a conectar nuevamente. Entonces, la 4 es como que la que tiene la más fácil y la más larga. Porque es fácil, porque tiene derivada fácil, pero es más larguita. Entonces, tienen trabajo, tienen buen trabajo, hay que hacer con esos ejercicios. Bueno, jóvenes, buena participación. Espero esos 2 puntos resueltos. Voy a retroalimentarles. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Pues ya hemos avanzado en esto. Ya lo que vamos a ver es derivación implícita y miramos el ejercicio de aplicación y salimos de la tarea. ¿Vale? Me encantó su participación, me encantó su asistencia, a pesar de la lluvia, a pesar de la señal, a pesar de las dificultades. Están aquí, se los aplaudo. Los felicito por ellos, de verdad que eso muestra las ganas que tienen de superar el curso y estoy seguro que así será con el trabajo que vienen realizando. Felicito nuevamente su participación y pues no siendo más, agradezco la asistencia y me despido de ustedes, que tengan una linda noche, que les rinda el trabajo, que lo visto aquí Buenas sea de noches, ayuda, profesor. que lo visto aquí sea de ayuda. Gracias, Ángel. Bueno, muchachos. Muchas gracias, doctor. ¿Listo? Bendiciones para todos. Amén, amén.